¿Qué está pasando en el mundo? El narcotráfico en México es un problema que está creciendo sin control. Las autoridades deben detener esta violencia que vive México en prácticamente todos los estados, con asesinatos, explosiones, muertes de encargo entre los mismos grupos criminales, personajes del periodismo, política, todos son víctimas de la violencia. Por medio de las desapariciones forzadas en México es un problema de muchos sexenios pasados que hemos arrastrado hasta los días actuales. No es exclusivo de México, sino de muchos países. Ya se convirtió en algo tan grave en la sociedad y representa uno de los métodos más usados en la represión social en el ejercicio del poder. Es en el arresto, detención, secuestro, en la cual se lleva a cabo por medio de policías, personas del gobierno, crimen organizado, en la cual se priva de la libertad y se oculta la localización de las personas. La desaparición forzada es una estrategia para difundir terror en los ciudadanos. También es un arma como forma de represión a grupos opositores al gobierno. En México, para la desaparición forzada está muy ligada a la impunidad, porque no se encuentran los responsables de este delito y afecta a las personas de la comunidad donde surgen estas desapariciones. Surgió como práctica en el crimen organizado en México. Ya van más de 100,000 personas desaparecidas. La ONU mandó una comisión para hacer un informe de esta problemática en México. Se dio las recomendaciones pertinentes, pero no ha tenido efecto. Siguen desapareciendo personas. ¿Qué está pasando en el país? ¿Será que el crimen organizado es más fuerte? Pero estaremos informando de esta problemática en México. Escuchemos. Quiero dar, a nombre del Gobierno de la República y en particular en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, la más sincera y cordial de las bienvenidas a los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas en esta primera visita que realizan a nuestro país y también la primera que se realiza a nivel internacional por parte de este comité en todo a nivel internacional. Como lo ha señalado el presidente de la República, estamos abiertos plenamente al escrutinio internacional y más en particular para enfrentar el enorme reto que tenemos para restaurar un Estado de Derecho que nos permita garantizar el pleno respeto y la garantía a los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. México ha formado ya parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas desde el año 2010. Sin embargo, fue apenas al inicio de este gobierno que el Estado se abrió plenamente al escrutinio y a la fiscalización internacional y reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos en que se encontraba nuestro país. En particular, la crisis de desaparición de personas que hoy registra más de 94,000 personas desaparecidas y no localizadas. Esto, como lo ha señalado el presidente de la República, es la herencia más dolorosa que está enfrentando el gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano para sumar todos los esfuerzos de las instituciones públicas en los distintos órdenes de gobierno y de todos los poderes de la Unión para superar esta lamentable situación. La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social, en la cual la lucha política estuvo asociada a la violencia del Estado y a la lucha armada, y que adquirió una dimensión particular durante la Guerra Sucia, así como la mal llamada guerra contra el narcotráfico que inició en 2006, la cual desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado. Ambos periodos, tanto en la Guerra Sucia como en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, mantienen abierta una herida que el gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas. A la llegada en este gobierno encontramos una crisis profunda ligada a la desaparición vinculada con los temas forenses e identificación humana. Nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos de búsqueda, deficientes registros de personas desaparecidas, ausencia de coordinación institucional
y una realidad que tenemos que asumir, donde el Estado abdicó de su responsabilidad en la búsqueda de personas, dejando esta tarea a los familiares de las propias víctimas en la búsqueda de sus seres queridos. A pesar de que el 17 de noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y también la creación del Sistema Nacional de Búsquedas, lo cierto es que no había una implementación de esta ley. No existía un registro de personas desaparecidas, no existían protocolos para la búsqueda, solo existían 8 comisiones de búsquedas locales con condiciones muy precarias para su operación y funcionamiento. Por ello, desde la llegada del nuevo gobierno en diciembre de 2018, asumimos la existencia de esta crisis humanitaria en materia de desaparición de personas y violación de derechos humanos, y el presidente de la República ha enviado señales muy claras, como fue el primer acto de gobierno el 3 de diciembre de 2018, cuando se emitió el decreto por el cual se crea la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, así como nuestro posicionamiento público el 5 de diciembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no solamente reconocimos esta crisis, sino asumimos la responsabilidad del Estado por la desaparición de personas en la ciudad de Nuevo Laredo, vinculada con elementos de la Marina Armada de México. De esta manera, en febrero de 2019 se hizo el nombramiento del actual titular. En marzo de 2019 se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, y a partir de ello hemos ido estableciendo nuevas disposiciones para fortalecer las capacidades institucionales del Estado para cumplir con esta, que es una responsabilidad, un deber del Estado en la garantía de los derechos de las personas a ser buscadas y a regresar dignamente con sus familiares. Por ello, como lo iremos exponiendo a lo largo de estos días, se ha establecido un protocolo homologado de búsqueda, se ha establecido un protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no localizadas y localizadas, se estableció ya la mesa de trabajo para la búsqueda de personas migrantes, se creó el mecanismo extraordinario de identificación forense, se han canalizado subsidios por más de 1.200 millones de pesos y su personal, se ha creado centros regionales de identificación humana, el caso de Saltillo, Coahuila, el que está por concluirse en San Luis Potosí. Se han venido construyendo panteones forenses, centros de resguardo en Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y Veracruz. Se ha dotado de laboratorios forenses móviles al estado de Sonora y se va avanzando de manera muy importante en los registros internos en materia forense de fosas clandestinas, contextos de hallazgos, cuerpos recuperados, así como libros en fosas comunes. De la misma manera, se emitió recientemente un nuevo decreto. Es un decreto presidencial con el cual se crea la Comisión para la Verdad y la Justicia por violaciones graves a derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia, que hará un análisis del periodo comprendido entre 1965 y 1990, y al mismo tiempo de que se ha venido fortaleciendo el Sistema Nacional de Búsqueda ya con la creación e instalación de se han realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con los familiares, 2.300 jornadas de búsqueda hasta el día de hoy. Creo que estamos construyendo un nuevo paradigma en materia de las políticas públicas y de responsabilidades del Estado para enfrentar esta crisis que no hemos podido superar, pero que estamos empeñados en que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. En México, el narcotráfico está en descontrol. Asesinato, explosiones, desapariciones forzadas detengan la violencia. Los sistemas HIMARS de Estados Unidos tienen una gran capacidad destructiva. ¿Será que hará una diferencia en el campo de batalla en Ucrania? Veremos. Te invito a ver el video. ¿O qué pasará en el futuro si siguen provocando a China? Ya dijo, deben de respetar el principio de una sola China. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios, cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.